Libro de Daniel capítulo 6 verso 3 dice la escritura. Libro del profeta Daniel capítulo 6 verso 3 dice la escritura. Te va a salir allí en pantalla. Pero Daniel mismo era superior, digan conmigo, superior. ¿A quién? A los sátrapas y a los gobernadores, porque había en Daniel el profeta un espíritu superior. Digan conmigo la iglesia, un espíritu superior. No te escuché, iglesia, un espíritu superior. Y pensó el rey, estamos hablando de Nabucodonosor, rey de Babilonia, ponerlo sobre todo el reino. Amén y amén. ¿Qué hacía de Daniel un profeta especial? ¿Qué hacía de este joven un hombre especial? Le decía hace 8 días, perdón, hace 8, 15 días, ¿verdad? Le decía a los jóvenes en el campamento, a veces los jóvenes no le ponen interés a leer la palabra porque piensan que todos los personajes de la Biblia eran todos ancianitos y de mal genio. Pero estamos hablando de Daniel. Yo les decía, hablamos profetas como Daniel, hablamos del mismo Jeremías, hablamos de José, hablamos del mismo Jesús, 30 años, la cual ellos comenzaron sus ministerios muy jóvenes. Moisés, bueno, él fue llamado más viejito, pero muchos de estos personajes de la Biblia fueron llamados a temprana edad. Jóvenes que no excedían, algunos de ellos 17 años, 18 años, 23 años, 25, 30 años, y tuvieron la capacidad de transformar y trastornar sus ambientes. ¿Por qué? Porque en ellos estaba el poder del Espíritu. Digan conmigo, el poder del Espíritu. Y cuando leemos capítulo 6 de Daniel 13, estamos hablando de un joven. Daniel tenía el Espíritu superior. Era un joven que por cuestiones de la vida ajenas a él, Dios había permitido la invasión de Babilonia a Israel. Todos estos cautivos, por palabra profética. Alguien que me le diga, atrás huele a gas, por favor. Revíseme, uno solo. Y el rey Nabucodonosor, un hombre de excesos, un hombre ególatra. Nabucodonosor llegó a tener un propio Dios, se autodenominó Dios. Había una estatua que la gente tenía que adorar. Una de las razones por las cuales el profeta Daniel fue al foso de los leones o al lago, al horno de fuego, porque no quiso adorar esa estatua. Pero este rey de Babilonia, cuando este joven llamado Daniel hablaba, tenía algo especial. Decía, este tipo es diferente a los demás. Y no era su academia, no era su título profesional, no era porque tuviera una formación hebraica superior. Era por algo muy sencillo que a veces no se ve, pero es tan necesario: la unción del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces dice que él tenía un espíritu superior. Había algo en él que se movía en una dimensión diferente. Había algo en él diferente. Había algo en él que cuando hablaba conmocionaba a la gente. La gente decía, no es normal, no habla como los demás, no piensa como los demás, no actúa como los demás. Tiene algo diferente. Y dice que aún el rey, que se autodenominaba Dios, por supuesto con D minúscula, pensó ponerlo por encima de todo en su vasto imperio babilónico, donde estaba compitiendo con los sátrapas. ¿Quién eran los sátrapas? Personas de la más alta calificación académica. En ese entonces los hechiceros, brujos, astrólogos. Era un reino que por supuesto no creía en Dios, no creía en el Dios de Israel, y basaba su sabiduría y su confianza en lo que estas personas sabias le decían. Pero había algo en el profeta Daniel, que cuando hablaba, que cuando aconsejaba, le hablaba al oído al rey, decía, este tipo es superior, este tipo tiene algo extraordinario. Y pensó, diga conmigo, pensó colocarlo sobre todo. ¿Cuántos dicen amén? Y vemos que Daniel, yo le decía a los jóvenes, Daniel se desarrolló sobre un mundo tan hostil como el que hoy tú y yo vivimos. Un mundo progresista, un mundo ateo, un mundo basado en la inteligencia, en el título, en la apariencia, en la tenencia de bienes, en la posición actual. Pero esta generación ha descuidado de una manera categórica lo espiritual.
Daniel también se desarrolló en aquel ambiente donde lo espiritual era desechado, donde los principios de Dios eran tenidos en poco, donde no era importante una deidad, donde no era importante adorar al Dios y menos el Dios de los judíos. Pero allí Dios se levantó a través de un joven. ¿Y sabe por qué? Les decía yo a estos jóvenes, ¿cuál donde está Paola? No sé si Paulita se me fue, pero estoy escuchando esos testimonios tan hermosos, los comentarios de los jóvenes diciendo: apartado de Dios, ahora están en la iglesia de nuevo, ahora están vinieron ayer al servicio de jóvenes. Cuando los vimos nosotros dijimos: Señor, esto es, solo tú lo puedes hacer, tocar el corazón de un joven que tiene toda la libertad de hacer lo que quiera, de vivir su vida a su manera, y ahora estar decidiendo por Jesús. Eso solo el poder del Espíritu Santo lo puede hacer. Yo quiero que demos un buen aplauso al Señor por esto, porque es el tiempo donde la iglesia va a volver en amistad con Jesús. Y yo les decía a ellos: este hombre se desarrolló en un ambiente hostil, y aún así, cuando le dieron un trabajo gubernamental al profeta Daniel, él oraba 3 veces al día, 3 veces, y era consejero del rey. ¿Sabes qué significaba ser consejero del rey? Tener una agenda gubernamental. Si fueran nuestros tiempos, se levantaría para mirar su archivo del día o su agenda del día, luego hablar con los medios de comunicación, luego ir al foro, luego ir al debate, luego ir a la casa del presidente, luego recorrer el país. Esa era la función del profeta Daniel, un hombre que era usado por Dios para profetizar, pero por alguna circunstancia Dios lo colocó en la casa del rey. Y este joven, siendo esa persona importante, superior a los demás, porque estaba en él el espíritu superior, es decir, el Espíritu Santo, y Dios lo estaba utilizando, este joven nunca le faltó el tiempo para orar 3 veces al día. Y yo le decía esto a los jóvenes: no creas que un joven que se dedica a la presencia de Dios es aquel que dice: ahora me tocó encerrarme todo el día en mi cuarto a orar, no estudio, no trabajo. No, no es eso. Es gente que mientras Dios la utiliza, con una mano están con la espada, con el otro están adorando, con una mano están con el hacha, con el otro están alabando a Dios. Esa es la generación avivada que va a tener un espíritu diferente al del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Pero Jesús nos dejó un principio, y voy a ser breve con lo que voy a hablar, la cual Jesús nos dejó un principio que, aunque solo consta de 5 versículos, estas pequeñas porciones que te voy a leer simplemente pueden cambiar tu vida desde ahora y para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Acompáñame a San Mateo capítulo 6 verso 25. Dice la palabra del Señor, y yo creo que usted lo ha leído muchas veces. San Mateo, Evangelio San Mateo capítulo 6 verso 25. La palabra del Señor dice a través de Jesús, sus palabras eran: por tanto os digo, no os afanéis. Digan conmigo: no se afanen. Creo que no los escuché. Digan conmigo: no se afanen. No se afanen. ¿Por qué? Por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? Ni se preocupen por vuestro cuerpo. Ya le voy a explicar por qué dice esto. ¿Y qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Quiero volver a leer esto en compañía de la iglesia a partir de la interrogación. Jesús dice: no es la vida, diga conmigo, la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Jesús estaba atacando la estructura original del ser humano, y creo que esta predicación va no solo para los hiper mega santos que no pecan, va para todos nosotros los pecadores, seres humanos, que hemos tenido los momentos más débiles, que hemos dudado de Dios. ¿Alguien ha dudado alguna vez de Dios? Creo que nadie, solo yo soy el pecador, Señor. Yo quiero la fe de ellos. Esos momentos donde hemos dudado de Dios y le hemos dicho: un momento, Señor, pero ¿qué es lo que tanto hacemos? Oramos, ayunamos, hacemos la obra y vemos todo lo contrario. No sé si a usted le ha pasado, por lo menos a mí me ha pasado. Y son esos momentos donde el enemigo utiliza para ir desconectando tu espíritu de tu alma y de tu cuerpo. Y le voy a explicar algo bien importante. Cuando Jesús dice: no es la vida, diga conmigo, la vida más importante que el alimento y el cuerpo, Jesús está, y el vestido, Jesús dice, o nos está recordando, que tú y yo tenemos una composición tripartita. Es decir, el ser humano estamos compuestos de 3 partes. Número 1, estamos compuestos de espíritu. Número 2, de alma. Y número 3, de cuerpo. ¿Se lo aprendió, iglesia? Espíritu, alma y cuerpo. En ese orden exacto. No me le quites el orden porque fracasamos. Cuando Dios crea al hombre,
lo crea desde el espíritu. Y luego ese espíritu, que es el espíritu de Dios, lo encapsula en el cuerpo y lo acompaña del alma, que es el asiento de las emociones. Dicho esto, si el orden de tu vida está primero Dios, primero lo espiritual, luego lo sentimental, y tu cuerpo va a ser el reflejo de eso, tu vida va a funcionar bien. Por eso es que tú a veces ves gente como bautizada con agua de limón, ¿no? O con ácido sulfúrico. Viven amargadas, viven tristes, no le encuentran sabor a nada, Dios mío. Y en este mundo moderno, como se ha querido sacar lo espiritual, la primera estructura del ser humano, lo espiritual, el mundo moderno te quiere hacer ver que tu cuerpo refleja lo que es tu alma. Cuando bebes el agua potable de la botellita allí, dice: tu cuerpo es lo que tú en tu interior reflejas. Entonces este mundo está concentrado en que tu alma es la que gobierna el cuerpo. Pero Jesús está diciendo algo: no es la vida, digan conmigo, la vida, más que el alma y los sentimientos, y más que el cuerpo. Jesús estaba diciendo en esta porción: vuelve al espíritu para que su alma, sus emociones, sus sentimientos y su cuerpo refleje el estado espiritual en el que tú estás. Oh, qué tremendo, ¿verdad? Entonces, en un mundo donde has sacado lo espiritual, has sacado a Dios, has sacado a la Biblia, lo que quiere hacer es contentar tu alma. Que tú desde tu alma, desde el asiento de tus emociones, tú puedas dominar. No necesitas al Espíritu de Dios, no necesitas una religión, no necesitas un credo. Si tú eres feliz, eres, y tu cuerpo va a ser feliz. Pero esto es lo que está llevando al desenfreno de la raza humana. Esto es lo que está haciendo que el hombre se desenfrene, porque el hombre sin el dominio del Espíritu, su alma y su cuerpo son un fracaso, son una rueda loca que no tienen quien les domine, quien les marque los parámetros de vida. Estamos aquí, iglesia. Por eso no es raro ver, y ahorita ves en las redes sociales, como un hombre cierra con su coche o choca con su coche otro coche, y la otra persona no tiene problema en bajarse airado y romper sus vidrios, o dispararle con su revólver, o cogerse a trompadas y darse a los puños. Digo, por un choque de carro, porque le ofendió su perro, le ofendió su gato, entonces mata a la persona. Porque un mundo que no tiene lo espiritual, el alma toma ocasión de su cuerpo. Por eso una persona no tiene problema en sacar y asesinar a otra. ¿Por qué? Porque tenía ira, y esa es mi condición, y de malas yo soy así, moriré así. No tienen quien les sujete. Entonces Jesús viene con la palabra y les dice: no os afanéis. Diga conmigo a la iglesia: no se afanen. La palabra afanar traduce lo siguiente. Cuando Jesús les dice a sus discípulos y a los que le estaba predicando: no se afanen, está hablando de una palabra griego. La palabra en griego de afanarse es trabajar. Digan conmigo: trabajar. Pero se compone de otra palabra que es ansiedad. Si unimos afanarse y ansiedad, de hecho este título en la Reina Valera es el afán y la ansiedad. Cuando unimos las dos palabras griegas, afanarse y ansiedad, una que quiere decir trabajar, afanarse en griego quiere decir trabajar, y ansiedad en griego quiere decir preocupación. Si las unimos los dos es trabajar con preocupación. Entonces Jesús dijo: trabajen, pero no lo hagan con preocupación. ¿Cuántos hemos trabajado preocupadamente alguna vez? Nos hemos angustiado por los resultados. En un mundo competitivo donde todo el mundo te dice: tenés que cerrar bien el año, tenés que cerrar bien el mes, y si no lo haces, entonces muchos están allí deprimidos diciendo: yo prometí bajar 5 kilos y subí 18. Y entonces te deprimes. Bueno, no, pero no vienen a esta iglesia, van a otras. Que Dios los sane allá en sus iglesias. Aquí todos están tan esbeltos, aleluya, como su pastor. Otros por los resultados económicos, otros por el crecimiento de la iglesia, por el crecimiento de la asignación que hice este año. Otros están preparando sus tesis universitarias, otros se graduaron de su bachillerato, no les fue bien el ICFES, otros les fue bien del Espíritu Superior en su ICFES. Y todo ese tipo de cosas, el mundo te dice: estás fracasando porque no cumpliste con las metas. ¿O me pasó solo a mí, solo? A todos, ¿verdad? Entonces eso te produce ¿qué? Que estás trabajando. ¿Cuántos trabajaron arduamente ese año? ¿No? Trabajamos arduamente.
Pero ¿qué es lo que te va desconectando del propósito eterno de Dios cuando tú trabajas afanosamente o preocupadamente? Jesús, cuando en San Mateo 25, y se lo aseguro que usted lo ha leído pero nunca lo ha visto como hoy se le va a predicar, Jesús dice: no os afanéis, es decir, no trabajen con preocupación. ¿Por qué? Porque una cosa es trabajar diligentemente pero puesta la confianza en Dios, y otra trabajar afanosamente. La gente trabaja, testimonio donde dice: pastor, trabajo todo el día, llego molido y sigo endeudado, y le debo una vela a cada santo, como decían las abuelas, y no he podido comprar ni un carro, y no he podido ni cambiar la sala, y eso te va preocupando. De Dios, Dios quiere que todo lo que hagamos por Él sea recompensado. La palabra del Señor a nosotros, el Señor, siempre que comienza el año, nos da una palabra. El año para el año 2023, ¿cuál es? Bajo la influencia del Espíritu Santo. Y de hecho hasta me gané un regaño de un ministro por ahí, que nos dijo en redes: es que ustedes son los oportunistas. Porque cuando en el 2023 el Señor nos dio la palabra de que estaríamos bajo la influencia del Espíritu Santo, no solo estaba hablando de Ministerio Mía, de Ministerio Internacional de Adoración, estaba hablando que sería un año donde las manifestaciones del Espíritu Santo serían el día a día en cualquier lugar o parte del mundo. Y entonces comenzamos a ver en enero, en febrero del año 22, manifestaciones del Espíritu Santo en las universidades de los Estados Unidos. Miles y cientos de jóvenes adorando al Señor, 72, 36, 108, 340 horas, todos en culto sin parar bajo la influencia del Espíritu Santo. Y lo colocamos en redes. Nosotros dijimos: el Señor nos habló que sería el año de la influencia del Espíritu Santo, y vimos influencia del Espíritu Santo, avivamientos en las universidades, lo vimos en África, lo vimos en lugares donde aún no se permite el evangelio, en América Latina. Bueno, me gané mi vaciada porque ustedes son los oportunistas. Es que Dios no me habló solo a mí, Dios le habló a las naciones de la tierra, que sería el año de la influencia del Espíritu Santo. Vimos cómo se convirtieron en la iglesia, vimos una cosecha de almas nuevas, vimos una cosecha de familias nuevas, de los jóvenes entregando sus vidas al Señor. Pero dicho esto, iglesia, escúcheme esto por favor, estos son principios de vida. Tú puedes trabajar muy fuerte como su pastor, y su pastora lo hace. Y yo sé que aquí no tengo una iglesia de vagos, una iglesia trabajadora, como buen colombiano que usted es, y buen venezolano que usted es. Pero yo reúno a mi equipo de trabajo con la empresa y le digo: ¿saben? Ustedes pueden trabajar 8 horas, está bien. Yo sé que a veces trabajan hasta menos, pero yo les digo: muchachos o señores, nunca van a hacer riqueza si ustedes no trabajan arduamente por una visión, nunca. El código bíblico dice que el trabajo en la Biblia era de 12 horas. Eso para hoy sería una ofensa. Para hoy seríamos los patriarcas, los negreros, los esclavistas, los capitalistas, si decimos que hay que trabajar 12 horas. No, es un explotador, es un yanqui explotador. Pero Jesús trabajaba 12 horas, desde las 4 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y aún trabajando. ¿Me entiendes esto? ¿Qué voy con esto? Tú dices: bueno, pastor, ¿y qué saco yo con trabajar tantas horas y ver lo mismo? Entonces tu trabajo, por muchas horas que estés trabajando, no te está produciendo un resultado. ¿Por qué? Porque al trabajo arduo que Dios nos manda le estás metiendo el afán. Es decir, le estás metiendo preocupación. Diga el que está a su lado: preocupación. Y Dios, Jesús, que nos dice: no os afanéis, es decir, no le metas preocupación a tu trabajo. Digan conmigo: el afán causa ansiedad, la ansiedad causa desespero, y el desespero falta de fe. La estrategia del diablo es cansarte para que pierdas la fe. La estrategia del diablo es cansarte para que pierdas tus esperanzas en Dios, y para hacerte decir: ¿qué saco con trabajar para la iglesia? ¿Qué saco con trabajar para la empresa? ¿Qué saco para trabajar por la familia? Dios no me responde. Esa es la ruptura. Por eso comencé diciendo que Jesús quería volver a traer la estructura original del ser humano, lo tripartito: el
espíritu te da fuerzas, el alma, el alivio del espíritu, y tu cuerpo refleja cómo está tu espíritu y está tu alma. Leí un documental. Los hombres más ricos del mundo trabajan 12 y 13 horas diarias. Es verdad, ellos lo trabajan. Pero sabes, estos tipos tienen tiempo para un helado con su familia, tienen tiempo para unas vacaciones, tienen tiempo para leer los libros, los diarios económicos. Yo tengo tiempo para meterme 2 horas, casi 3 horas diarias a orar. Y trabajo con empresa, tenemos la asociación de pastores, manejamos la iglesia. Tengo tiempo para ir a comer helado con mi esposa, con mi hijo. Tenemos tiempo para ir a un centro comercial. Pero pastor, ¿a qué hora le queda tiempo? Créeme que cuando estás dentro de los principios divinos y el espíritu domina tu vida, aunque arduamente trabajes, todo lo que hagas te saldrá bien, dice el Señor. Dele un buen aplauso a Jesús en esta mañana. Aleluya. Déjeme ir terminando con esto. La falta de fe, diga conmigo, la falta de fe me convierte en un ser irracional. Mira lo que dice el verso 26 y 30. Léalo conmigo, verso 26 y 30 de mismo San Mateo 6. Ahora Jesús dice: no se afanen, miren las aves del cielo. Ellas no siembran, no hilan, no ciegan, no tienen títulos universitarios, no tienen camiones de reparto, no recogen en graneros, y vuestro Padre, ¿quién? Celestial, las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Está hablando a los seres humanos. Vosotros, por mucho que se afane, podréis añadir a su estatura un codo. El vestido, ¿por qué se afanan? Consideren los lirios del campo, cómo crecen. Ellos tampoco trabajan ni hilan. Pero aún digo que ni Salomón, que era un rey, el rey de la esplendor, del máximo esplendor en la Biblia, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, mañana cuando se seque la van a quemar, y Dios la viste mejor que un rey, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Que usted lee esto y dice: pero es que Jesús se metió con mi fe, porque Jesús es Dios y tiene fe. Cuando Jesús dice hombres de poca fe, no ofendiendo la fe de nadie, porque Jesús sabe la medida de fe que cada uno tenía. Regálame pila, por favor. Jesús sabía lo que cada cual tenía. Estaba explicando: señores, ¿quieres que tu fe funcione o quieres moverte como persona de poca fe? Diga conmigo, poca fe. Dígalo de nuevo, poca fe. Cuando Jesús dice esto, estaba diciendo cuando la prioridad de tu espíritu, de tu vida, no es la correcta. La gente trabaja y trabaja, pero no prospero. Alguien me decía, alguien de mi equipo de trabajo decía: pastor, recorrí todo y hice todo esto y nada. Yo le dije: caramba, y yo en 3 horas hice lo que tú haces en 2 semanas. En 3 horas. Y trabajo arduamente. ¿Por qué? Porque cuando estoy en la prioridad espíritu, el Señor en una llamada te cuadra la semana. En una llamada te hace la venta del año. En una llamada Dios te puede conseguir el cliente imposible de conseguir. Porque cuando estás en el sedimento, en el fundamento que es Dios, en la cobertura correcta que es el espíritu, tu alma y tu cuerpo funcionarán al ritmo de tu espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Digan conmigo: espíritu superior. Y Jesús les dice: ni las aves ni las plantas del campo las vemos haciéndole sindicato a Dios. No escuchamos el cierre de las vías por las plantas. Señor, danos gusanos, gusanos. No, ellas se levantan 4 de la mañana, adoran, adoran a Dios y salen a conocer. Sabe que la tierra, el agua, el árbol les va a proveer todo lo que necesitan. Lo peor de todo es que Jesús dice: si lo entienden las aves y los lirios del campo, ¿cuánto más ustedes, que no son creación, son hijos? Yo no sé si alguien me está entendiendo esta mañana.
Mira las aves, no cogen, no recogen, no trabajan, no hacen nada, y aún así Dios las viste mejor que un rey. Cuando Él dice al final: y si Dios las viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? ¿Qué habíamos dicho anteriormente? Digan conmigo: el afán causa ansiedad, la ansiedad, desespero, y el desespero te lleva a la falta de fe. Cuando Jesús dice hombres de poca fe, hay algo en tu vida que te robó la fe, y esa deuda está siendo más grande que adorar a Dios, y esa enfermedad está siendo más grande que adorar a Dios, y esa depresión tiene mayor preeminencia en tu vida que adorar a Dios, y ese matrimonio que parece una guerra campal está teniendo más preeminencia que adorar a Dios. Ese es el objetivo del diablo. Satanás lo que quiere es: te quito la fe, te quito la adoración, te quito la fe, te quito las ganas de romper muros. Y cuando eso sucede, Jesús dice: cuando te afanas y trabajas con ansiedad, tienes poca fe, y esa fe no te alcanza para abrir los portones de bendición para tu vida. ¿Estás entendiendo esto? Un amén de la iglesia aquí, por favor. Cuando Jesús dice hombres de poca fe, no está ofendiendo la fe de ellos. Les dice: señores, revisen en qué posición está Dios en tu vida. Dígale que está a su lado: ¿en qué posición está Dios en tu vida? Cuando Dios crea al hombre, lo colocó por encima de toda la creación. Génesis 1, 26, 30 dice. Yo quiero que por favor, este versículo, bien atentos a esto. Génesis 1, 26 y 27, la palabra del Señor dice: entonces Dios dijo: hombre. Como dijo Dios: hagamos al hombre. Lo hizo como a la imagen de Dios y conforme a la semejanza, y le dice 5 cosas, pero una de ellas es: señoree a nuestra imagen y semejanza. Y dice señoree, diga conmigo: señorear. El plan original de Dios para con el hombre era: señorea lo creado. La palabra señorear significa 5 cosas. Número 1, señorear es dominar o mandar. ¿Qué dije? Sobre una cosa como dueño. Número 2, señorear es mandar imperiosamente. Número 3, es apoderarse de algo. Número 3, es sujetarlo a su dominio. Y número 5, estar en situación superior, sujetando las pasiones a la razón. Wow, qué tremendo. Diga conmigo: señorear. Esto va impreso dentro de tu ADN. Cuando una situación en la vida comienza a ganarte la partida, cuando no está en la ecuación el Espíritu de Dios. ¿Por qué el drogadicto no puede dejar su droga si no es por el poder del Espíritu Santo? Porque hay algo mayor que aún lo domina: la pornografía, la laxivia, el adulterio, los vicios, esa lengua de 5 kilómetros que tienen otros señores, no acá. ¿Por qué no lo puedes detener? Porque el Espíritu perdió el dominio sobre tu alma, sobre tu cuerpo. Entonces allí es cuando tú te agitas, cuando comienzas a trabajar bajo tu propia fuerza, pero el Espíritu no está en la ecuación. Escúcheme esto: la palabra enseñorear es domina como si fueras dueño. ¿Cuándo vas a salir de un vicio? Cuando tú digas: ni esa droga, ni ese licor, ni esos vicios son dueños de mi cuerpo. El Espíritu es el dueño de mi cuerpo. Cuando tomas una decisión: Padre, no quiero más darle rienda suelta a mis emociones, a mi alma y a mi cuerpo, sino que el Espíritu gobierne mi alma y mi espíritu. Por eso, si alguien te cierra, aleluya, Dios está haciendo la obra. Ya no vas a ir a romperle los vidrios. Tú dices: paz, hermano, Dios lo bendiga. Y pasó el mal geniado y tú seguiste. Ahí va Dios haciendo la obra en cada uno de nosotros. ¿Me entiendes? Por eso, si alguien te ofende, ya tú no vas a decir: espere, verá que me lo encuentre, lo voy a dejar ropa de trabajo. No, te ofendieron, te hirieron. A Jesús le decía: bájate de esa cruz porque no eres Dios.
Pero Jesús tenía dominio del Espíritu y decía: no me bajo por lo que me digas, me bajaré cuando sea el tiempo. ¿Me entiendes esto? Jesús sacaba a los demonios fuera. ¿Y sabes qué le decían los fariseos? Los saca en nombre del mismo demonio. ¿Tú crees que Jesús se puso a pelear? No, decía: muchachos, ningún reino se divide por sí solo. Jesús tenía una serenidad, tomado por el Espíritu. Era Dios y le decían: tú no eres Dios, y aún así mantuvo su calma. Dijo: algún día tengo que tener la paciencia para que se le revele que yo soy el Dios, que soy el Cristo. ¿Me entiendes esto? Diga al que está a su lado: Dios va a formar el carácter de Cristo en su vida. Vamos, dígaselo a otro, pégale un codazo santo, después ora por sanidad y dígale: Dios va a formar su carácter. Termino con esto. En el verso 31 Jesús continúa diciendo: no os afanéis. De nuevo lo dice: no os afanéis. Verso 31. No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? ¿Lo puede usted leer? Verso 31. Diga al que está a su lado: no se afane. Ahorita diciembre es el caldo de la metástasis de la falta de fe de muchos. ¿Y qué hacemos? Y no compramos la casa y te deprimes. Y no compré el carro y te deprimes. Y el primo Ramón compró una camioneta linda y usted en el Luis 15, Luis maneja y 15 empujan. Y tú dices: no. Y eso te deprime. ¿Por qué? Ahorita muchos allá afuera están deprimidos. ¿Pero por qué? Porque la gente dice: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? Pero escucha esto, porque aquí termino con esto y es tremendo. Es brutal lo que voy a decir. Verso 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas las cosas. Cuando se levantan los pájaros, se levantan con hambre porque acostaron a las 5 de la tarde. Y Dios dice: los pajaritos tienen hambre en todo el globo terráqueo, los billones de especies de pájaros que habrán en todo el mundo. Y Dios dice: la porción de comida para cada uno de ellos. No sé si me entienden. Entonces Jesús nombra algo. Déjeme terminar con esto. Regálame el versículo, por favor, verso 32. Porque los gentiles buscan. ¿Sabes a qué se refería Jesús? La palabra gentil utilizada en este verso traduce del griego y del arameo la palabra pagano. Y la palabra pagano traduce del latín paganus, el que resiste el evangelio. Pagano es el que se dice de los idólatras y politeístas, especialmente de los antiguos griegos y romanos. Y número 3, se dice de todo fiel no bautizado. Cuando se te acaba la fe, te comportas como un pagano. A ver si aquí me lo entendieron. Cuando se te acaba la fe, el cielo no te entiende, porque Dios no entiende el vocabulario pagano. Dios entiende el vocabulario de la fe. Entonces cuando tú pides desde tu alma, por eso cuando oréis, hazlo. Y Jesús dijo: oren de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en los cielos. Es decir, oren en el Espíritu, invoquen la presencia. Todo lo que hagas invoca. Vas a hacer un negocio, invoca la presencia. Quieres una casa, invoca la presencia. Quieres crecimiento, invoca la presencia. Quieres felicidad, invoca la presencia. Quieres resultados, invoca la presencia. Invocar la presencia hace que tu espíritu sea como una llama que se encienda. Oh, aleluya. Entonces Jesús dice: los gentiles. Voy a resumir lo que he hablado. Y le voy a decir que el que escribió el evangelio, que fue Mateo, por supuesto, no Mateito Bernal, sino Mateito el de la Biblia, fue muy cuidadoso con sus palabras. Pero Jesús dijo dos cosas básicamente. Número 1, cuando se te acaba la fe, te comportas peor que un animal. Y número 2, te comportas peor que un pagano. Qué grave es que se nos acabe la fe, ¿eh?
Por eso Jesús comienza diciendo: no se afanen, porque el afán me da ansiedad, la ansiedad preocupación, y la preocupación rompe mi fe, rompe mi relación con Dios. ¿O me estoy equivocando, iglesia? Cuando estás enfermo, oras igual que cuando estás sano. Cuando te llamó el banco y te dice: King, 3 días para el pago de su deuda, o me pagas el doble, usted no sale saltando como el cordero de la manada. ¡Aleluya! Se le tiraron su día. Usted puede levantarse a orar, clamar, haber tenido ángeles, arcángeles, querubines en su cuarto allí orando, y saliste del cuarto, chocaste con tu esposo, tu esposa. Créeme, no te dan ganas ya ni de orar. Y más si usted es almático. Ay, Dios mío, es que me miraron mal, es que yo fui a la iglesia y no me miraron. Entonces el diablo dice: aleluya, este es fácil de quitarle la fe. Pero cuando tú tienes la capacidad de sentarte con un Judas a comer y a seguir predicando, tu alma está lista para la grandeza, tu alma está lista para las naciones, tu alma está lista para el reino de los cielos. Aleluya. Diga el que está a su lado: cuando se nos acaba la fe, nos comportamos de manera absurda. ¿Sabes qué quiere decir la palabra pagano? Comportamiento absurdo. Y la palabra absurdo traduce lo siguiente: contrario y opuesto a la razón, que no tiene sentido. Un comportamiento absurdo es extravagante e irregular, chocante, contradictorio, dicho de lo irracional, arbitrario y disparatado. Por eso es que usted, cuando se sale de la fe, comete los peores errores de la vida. Usted y yo. Entonces peleaste con tu esposa, ya, el abogado para separarnos. No seas absurdo. El pastor no me saludó el domingo, me voy de la iglesia. Espera, no seas absurdo, no seas irracional. Es que yo quería ese negocio y Dios no me lo dio. Cuando se cierra una puerta, Dios te abre portones. No te bajes de tu posición, no te bajes de lo espiritual. Mantente en tu posición y Dios te va a abrir los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo: pero hay un antídoto. Dígalo fuerte: pero hay un antídoto. Oh, aleluya. Escúcheme esto, porque la falta de fe es como un cáncer que lo puedes erradicar a tiempo o te hace metástasis. El comportamiento irracional, la falta de fe, el estar renegando contra Dios, el estar diciendo: Dios no me oyó, Dios no me cumplió, Dios no. Eso va formando una metástasis en tu mente. Entonces ya no te vemos sonriente como pasa Grace. Todo el tiempo sonríe Grace. Por eso yo sé quién cuando están tristes está triste. ¿Cierto, Jorito? Llegan con la mejor actitud, pero algo pasa y uno nota su semblante. Algo le pasó, algo tiene, le duele algo, algo le pasó. Hasta el pasó, todos. Yo sé que todos llegan con una sonrisa, pero a veces llegan con una cara de chipotle con ají. Algo le pasó. Porque el diablo lo que hace es: si te meto ansiedad, preocupación y le quito la fe, lo desconecté del reino. Por eso, por nada del mundo dejes de adorar. Por eso, por nada del mundo dejes de leer la palabra. Por eso nada te puede sacar del amor de Dios que es en Cristo. Dáselo más fuerte a Él. Aleluya. Diga conmigo: pero hoy está el antídoto. Oh, se fue a la iglesia. Diga conmigo: hoy está el antídoto. No, yo quiero que lo diga con voz de profeta. Hoy está el antídoto que desaparece el cáncer de la falta de fe, de renegar, de estar pensando que todo el mundo fue creado contra mí. Colóquese en pie, iglesia, rápidamente. Verso 33. Jesús dice: oh, aleluya. Mas primeramente, como dice, primero
que cualquier cosa, busquen el reino. El verso 33 es la quimioterapia espiritual que va a quemar ese cáncer llamado falta de fe, falta de resultados, ese cáncer que se llama quiebra, que se llama fracaso, que se llama depresión, que se llama tristeza. Busquen primeramente el reino de Dios. ¿De quién? Y su. ¿Qué es la palabra justicia? Del latín justus, los que viven según la palabra de Dios. El diablo feliz que no vengas a la iglesia, el diablo feliz que no le sirvas a Dios, el diablo feliz que no leas la Biblia, el diablo feliz que no haya devocional en casa, porque cuando él ataca tu mundo espiritual, y si logras escuchar la voz del diablo, esa falta de fe después se convierte en una metástasis. Tráeme un borracho, tráeme un pecador a la iglesia, en un año lo convertimos al Señor bien convertido. Tráeme una persona que sirvió al Señor, se rebeló contra el trono. Qué difícil es reconvertirnos. ¿Se molestó por esto? ¿Usted se imagina que yo fuera a servir a otra iglesia con todas las mañas que llevo yo? ¿Tú sabes lo difícil que es coger una persona que fue de altar y le hizo metástasis a su vida? No te estoy juzgando porque a todos nos ha pasado. Juan Carlos Harrigan dijo en una parte de su predicación: la irresponsabilidad de algunos ministros de cómo saber manejar el momento frágil de sus ovejas hizo que grandes ministros de Dios hoy estén en una taberna adorando al diablo. ¿Sabe cómo era en mi época? Le descubrían un pecado a usted, me descubrían un pecado a mí, lo subían al altar delante de toda la iglesia y le decían: les prohíbo hablar con este pecador, hijo del diablo, está en pecado, 3 meses de abstinencia y usted no puede hablar. El que se quedaba en la iglesia estaba muy apasionado por Jesús. Dios le está hablando a alguien hoy. A veces yo sé en qué cuentos andan algunos. Pastor, el altar se respeta, sí, pero ¿cómo voy a tratar ese pecado? ¿Lo voy a soltar a los brazos del mundo o lo voy a restaurar? Estás en pecado, pero estás a tiempo de cambiar. Ven, sirve a la iglesia. Cuando ustedes están desanimados, sirvan a la iglesia, más les delego. Cuando usted ya no quiere más, vaya y haga, más les delego. ¿O no es así, liderazgo de ministerio? Cuando nosotros más desanimados estamos en casa, más hacemos por el Señor. Cuando el diablo nos dice: ¿para qué siguen sirviendo? Un poco desagradecidos, envidiosos, señaladores, murmuradores, ¿qué están recogiendo de la gente? Nosotros decimos: no, porque el hombre no paga bien, pero el rey al que le sirvo me paga bien. El rey al que le sirvo paga bien. Y ese Dios, no. Y ese Dios te va a abrir las puertas de los cielos. Jesús dice: buscad, diga conmigo, busquen primeramente. Ese es el antídoto. Busca primeramente el reino de Dios. ¿Y qué? Y todas algunas cosas, todas las cosas, todas las cosas. A veces hay domingos que ministramos la ofrenda, nosotros decimos: ay, Señor, tocó aplicar la del pan y la de los peces. Multiplica esto. Hace poco yo le mostré una foto a mi esposa y no se va a ofender con esto. Usted no está en esa foto, gracias al Señor. Graduamos una promoción después de 4 o 5 meses de discipulado, como 15 personas. Oiga, ni uno
está en la iglesia, ni uno ganaron para Cristo. Tacaños. Ninguno de esos está en la iglesia. Se fueron rajando, murmuraron, ahora están en sectas. Les ganó, les hizo metástasis su falta de fe. Dígale que está a su lado, busque primeramente el reino de Dios. Y dígale, y su palabra. Dígaselo, y su palabra. No es lo que el hombre diga de ti, lo que el rey dijo de ti. A mí mi rey me dice en su libro que para mí habrá bendición, habrá los cielos abiertos. El rey me dice que para mi casa hay redención, que para mis hijos habrá un futuro de gloria, que para la iglesia hay avivamiento, que todo aquel que no cree en la palabra, multitudes vendrán arrepentidas a decir: quiero congregarme en tu casa, quiero congregarme en tu iglesia, porque ciertamente sobre ustedes está el favor de Dios. Pastor, se fue alguien, vaya, así lo llamamos. Hola, tata. Cuando notamos que está ahí, Señor, oración. Simplemente oración. Porque son ellos los que tienen que volver en amistad con Dios. El pródigo se fue y el papá no se fue detrás. Yo busco ovejas, no a los hijos. Los hijos tienen que regresar a la casa. Yo dije, los hijos regresan a casa y van a volver a la casa los hijos de esta iglesia. Mismo Mateo 6:33 en Nueva Traducción Viviente dice: busca el reino de Dios por encima de todo lo demás. Lleven una vida justa de la palabra y Él les dará todo lo que necesiten. Este simple mensaje y corto mensaje quería traer como vocación a la iglesia. No se detengan. El diablo les hace ver que ya hasta ahí fue. El diablo colocó una línea y dijo: de acá no pasa. Te vas a quedar detrás de la línea o vas a pasar, porque tú dices: a mí nadie me pone líneas, el único que me pone límites es el Señor. ¿Me entendés? Ya conmigo, la falta de fe me hace una persona angustiada. Empresarios de esta iglesia, los números, déjeselos al Señor. Algún día escribiré un libro: cómo hacer empresa con $50, con un tarro y una estufa. Hoy grandes empresas les damos cartera, les damos 60 días y son 20 veces, 200 veces más grandes que nosotros. Y el pequeño le da cartera al grande. ¿Cómo hace? ¿Y no le falta la materia prima? No. Me llaman los proveedores: señor Vanegas, este mes tiene todo el mes 10% de descuento. Cosas sobrenaturales. Algún día no estaba aquí en el sector, estaba en otro sector, más o menos hacia el año 2000. Recién comenzaba la empresa por el año 2013, 2014. Estábamos en una bodega allí y uno de los trabajadores tenía un solo trabajador ahí. El chico me dice: pastor, no alcanza el aditivo, necesitamos tanto, no alcanza. Y era muy urgente lo que teníamos que despachar. Yo dije: Dios mío. Y miramos, comprobamos, realmente en mililitros o en litros no nos alcanzaba. Me vino revelación. Yo dije: pero si Dios multiplicó los panes, los peces, ¿por qué no va a multiplicar este aditivo? Toma el balde, voltea eso y va a aparecer. Tiene que salir lo que necesitamos. Y tenían que salir unos 10 litros. Cuando habíamos calculado 5, salieron 12 litros de aditivo. Sobrenatural. Diga conmigo: sobrenatural. Dígalo de nuevo: sobrenatural. Tú no puedes dejar que las circunstancias tomen ocasión de ti. No permitas que el diablo tome ocasión de lo que Dios te entregó. No lo permitas, porque el plan del diablo es afanarte. ¿Le puedo dar un principio económico? Mi familia no compra ropa en diciembre porque sale más cara. En enero la conseguimos con el 50% más económica, la misma prenda. Y mi hijo no se deprime.
Mi hijo se conoce los outlets de Bogotá. Eso que te costaba 300 ahora vale 150. ¿Crees que va a gastar 300 por algo que voy a conseguir a 150? Pero es que en diciembre, me dice la familia, es que en diciembre los niños se estrenan. Espere, ¿qué diferencia entre diciembre y enero? Guarde, poliche bien los de diciembre para que en enero comience zapato nuevo, más barato, de la misma calidad. ¿Tú crees que nos deprimimos por eso? Después de 17 años trabajar, ¿sabes cuáles eran mis vacaciones? Un heladito de la sabana de Bogotá. Hasta que por fin este año fuimos a Cartagena. Y eso porque mi esposa dijo: vamos ya cuando seamos viejos y no tengamos fuerza, ¿para qué vamos a ir? No camine. Y no nos deprimimos. Pero es que Patricia se va para Miami. Y a mí me toca quedarme en Cibaté comiendo pan de yuca. ¿Cuál es el lío? Sean fieles en lo poco y lo mucho se desata sobre su vida. Gócese hoy su situación, gócese su desierto, gócese hoy lo que está viviendo. Mañana Dios te dice: tu fidelidad te ha llevado a la cima y te abriré los cielos para... No, apláudale más fuerte que eso. ¿Cuántos dicen amén? Mi corazón